comenzar con una pregunta en este gran debate clave sobre la estructura organizacional. Sabemos que la definición de las competencias, la estructuración y el organigrama de las gestiones de dependencia son unos desafíos comunes para los profesionales de recursos humanos. Pero me gustaría consultarte, Sandra, nos encantaría conocer también tu perspectiva y que esta obviamente la pueda conocer nuestra audiencia sobre los tipos de estructuras organizacionales más frecuentes que has encontrado en las organizaciones y cómo se utilizan para optimizar la asignación de responsabilidades en la gestión de las dependencias sobre ello. Pero antes que me responda, Sandra, me gustaría hacerle esta misma pregunta a nuestra audiencia para que ellos nos cuenten hoy cómo están sus organizaciones y que nos puedan indicar hoy y darnos también un poquito de esta información activa sobre lo que ellos están viviendo y así también nosotros podamos conocer lo que ellos cuentan y obviamente conocer tu opinión. Así que les voy a activar esta pequeña encuesta a nuestra audiencia mientras que Sandra obviamente nos cuenta todo sobre esto. Gracias, Maylin. Fíjate que yo tengo, y lo describo en mi libro, una metodología para diseñar la estructura organizacional. Yo, el diseño organizacional, digamos, lo baso en centros de operaciones donde descentralizamos funciones, pero se brindan apoyos al resto de la organización. Y lo mismo lo hago con la propia organización. La organización es un ecosistema organizacional donde todos los grupos de interés tienen una representatividad, pero al interior de la organización deben tener un apoyo y una respuesta, digamos, para desarrollar su oferta de valor, pero también entregarle esa propia oferta de valor, ¿no? Entonces, hay organizaciones que pueden ser muy planas, hay organizaciones que pueden ser muy centralizadas, hay organizaciones que pueden ser muy descentralizadas y muy enfocadas en un modelo de negocio, pero lo básico que desarrolla, digamos, este modelo organizacional para diseñar la estructura se basa en cuál es su prioridad. Si la prioridad es estar enfocado en el cliente o estar enfocado en el producto, y eso sí, digamos, rige un modelo de estructura, ¿no? Cuando te enfocas en lo más de moda ahorita, que es estar enfocado al cliente, digamos, entonces tu modelo de negocio te lleva a tener buscar una cercanía con el cliente, llámese digital, llámese virtual o llámese física, dependiendo de la estrategia que gestiones, y entonces tener modelos o canales de cercanía con el cliente, canales de negocio o canales que los acerque con el cliente y que busquen, digamos, tener un modelo de operatividad, digamos, que para llegar al producto o llevarle el producto o el servicio al cliente, dependiendo de lo que hagamos, ¿no? Entonces, yo lo manejo, digamos, como un ecosistema organizacional. Y enfoco, porque no todas las organizaciones tienen los mismos ecosistemas, dependen digamos, el tipo de producto, servicio o tema que estén solucionando en el mercado, se busca diseñar, digamos, esa estructura. Entonces, a mí personalmente, en una organización que ya tiene 2,000 colaboradores, como en la que estoy apoyando ahorita, o la previa que tenía más de 27,000 colaboradores, pues son organizaciones que están buscando tener un customer centric, y entonces su modelo de negocio habla de tener ciertas líneas de cercanía con los clientes para tener o un centro de distribución o un centro de entrega, digamos, del producto y servicio que acerque, digamos, el servicio que se le entregue al cliente, digamos, en la geografía, ¿no? Entonces, y para poder tener un modelo así, tienes que tener áreas que desarrollan las diferentes soluciones para el ecosistema organizacional. Y yo sugiero hacerlo de manera descentralizada, es decir, tener un centro de operación, pero con entregadores de servicio en los diferentes lugares donde está el cliente. Entonces, en un modelo de estos, generalmente en un proceso de transformación digital como la que estamos viviendo ahora, donde después de la pandemia nos dimos cuenta que necesitamos estructuras y necesitamos sistemas y sí podemos vivir de manera híbrida, puedes tener un área muy centralizada y muy controlada, digamos, de desarrollo de software, pero sí puedes tener personas que entregan el servicio en cada uno de los lugares y que puede estar atendiendo, digamos, las necesidades de las personas y de los clientes en tiempo real,
generando cierta cercanía personalizada, digamos, ¿no? Esto te lleva, digamos, a desarrollar qué cosas puedes hacerlo de manera global o qué cosas puedes hacerlo de manera local. Y entonces defines perfiles de puesto y alinean al perfiles de puesto en ese modelo de negocio que vas teniendo. Esto yo lo escribo muy bien en el libro, o sea, es un libro sencillo, fácil, perdón, que no es que lo esté promoviendo, pero es que en 10 minutos explicar esto es algo que puede... Totalmente, totalmente. Mira qué interesante lo que nos cuenta la audiencia, Sandra. De todas las personas que están conectadas, nos cuenta que el 34% tiene una estructura de jerarquía funcional. Okay. Y solo el 3% tiene una estructura lineal. Y me da mucha curiosidad lo que dice sobre hoy en día, lo que aporta el nuevo cambio laboral, sobre lo que hoy es más demandante, sobre lo que hoy el foco empieza a cambiar, pero solamente el 3%, perdón, el 6% de este grupo de personas que se conectan con nosotros tienen una organización en red de conexiones descentralizadas con colaboradores entre equipos y unidades. Entonces, aún así existen porcentajes que todavía, un alto porcentaje que está en una jerarquía funcional, que pues está basada en todo lo que son departamentos y una cadena de responsabilidades. Todavía existe un foco importante de organizaciones que se encuentran dentro de este grupo y que pues, como tú dices, estaba muy claro hoy en día lo que esto se puede funcionar y dentro del libro de Sandra lo pueden ver, pero todavía hay un tema interesante a nivel organizacional que hay que trabajar de lo que hoy existe, de lo que hoy promueve y de lo que hoy deberíamos ir cambiando. Entonces, son cosas que nos siguen motivando a generar esas transformaciones, esos cambios, ese paso a transformar lo que hoy en día las empresas deben ir incentivando sobre ello. Pero para continuar con esto, y me encantaría ahora escuchar a Lucas sobre este aspecto. Lucas, desde tu experticia en economía, nos gustaría que nos compartieras tu visión sobre cómo impacta la estructura organizacional en la productividad y la competitividad de las empresas. Sabemos que la estructura de las organizaciones pueden influir en el desempeño y su capacidad para enfrentar los desafíos actuales, pero existen estructuras que consideres más beneficiosas en este concepto. Cuéntenos cómo podemos manejar esta situación. Perfecto, bueno, muy buena pregunta, Maylin. A ver, déjame comenzar por decir que, a ver, la estructura organizacional de una empresa es realmente muy importante porque es la manera en que se organiza y se gestiona la compañía, ¿no? Dentro de ella se definen roles, responsabilidades de los colaboradores y sobre todo la forma en que estos se comunican y se coordinan entre sí. A ver, en relación con tu pregunta, lógicamente una buena coordinación tiene un impacto que es importante y significativo en la productividad y en la competitividad de la empresa. Incluso, un poquito en la línea de lo que decía Sandra, un buen diseño organizacional también puede utilizarse para fomentar ciertos objetivos específicos que tenga esta empresa o esta organización. Por ejemplo, como comentaba antes Sandra, una fuerte orientación hacia la satisfacción del cliente, ¿no es cierto? Además, también diría que una estructura organizacional clara también permite que cada colaborador, cada persona comprenda muchísimo mejor su rol dentro de la organización, favoreciendo su propio crecimiento, pero también de esta manera, y con el crecimiento de cada uno de los miembros de la empresa, esto finalmente impacta en lo que es la productividad del conjunto de la compañía. También me preguntabas un poquito más si podía definir si puede haber algún tipo de estructura organizacional que sea mejor para el contexto. Y esto, a ver, es difícil porque depende de las particularidades de cada una de las empresas o los objetivos particulares que tengan las empresas, pero sí te voy a dar algunas características que son deseables para cualquier estructura organizacional competitiva en este mundo más globalizado. Digamos, primero, siempre se busca tener un tipo de estructura en red, que es un tipo de organización en la que los profesionales trabajan en equipos pequeños, que son autónomos y que están enfocados en tareas específicas. Este tipo de estructura, diseño u organización favorece la comunicación, el trabajo en equipo y el intercambio entre personas de distintos tipos de áreas y perfiles. En
En segundo lugar, podría decir que otra característica interesante de una estructura organizacional es ir hacia lo que son estructuras, o se conoce como estructuras ágiles, que se basan en el principio de dividir grandes proyectos, grandes tareas en cuestiones o objetivos que son más pequeños y más manejables, que se puedan completar, digamos, en un tiempo o una velocidad mucho más rápida y con mayor facilidad. Y esta lógica lo que va permitiendo es que dentro de un proyecto que quizás al principio no conoces o no está 100% definido todo el proyecto, se puede ir iterando y se puede ir aprendiendo y se puede ir ajustando la estrategia en función de los resultados que se van obteniendo dentro del mismo proyecto. Y finalmente, digo, en este mundo moderno también quisiera mencionar lo que son las estructuras digitales, que también están buscando o se basan en el principio de utilizar tecnología para tratar de automatizar tareas, agilizar procesos y mejorar la comunicación interna de la compañía. Obviamente, este tipo de estructuras también favorecen muchísimo lo que es la productividad y la eficiencia de la organización. Y por último, déjame dar un solo ejemplo de la compañía conocida como América Móvil, que es uno de los operadores de telecomunicaciones más importantes de toda América Latina, que tiene una estructura organizacional bastante interesante y bastante flexible, que permite adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda de mercado, ¿no? Es decir, cuenta con equipos que trabajan con metodologías ágiles, como mencionábamos recién, que están organizados en pequeñas células, que son autogestionadas y que pueden absorber cambios de estrategia en proyectos de servicios o proyectos de producto. De hecho, puedo mencionar que en el 2017, este tipo de estructura le permitió a América Móvil adaptarse a los cambios en la demanda del mercado y lanzar un nuevo servicio de televisión por streaming llamado Claro Video. Este servicio, la verdad que sí, fue un éxito y América Móvil terminó ganando una participación muy significativa en el mercado de televisión por streaming dentro de América Latina. Y esto fue permitido gracias a poder contar con estas estructuras y diseños organizacionales bastante flexibles y que se pueden adaptar a los cambios en el contexto. Increíble, Lucas. Te cuento datos interesantes de nuestra audiencia sobre esta pregunta que le dejamos también. Cuando les consultamos qué consideran como importante, si deberían cambiar las estructuras actualmente en sus organizaciones, y el 69% de nuestra audiencia vota de que sí. Sí es importante y sí desearían que estas acciones puedan ser un cambio interesante sobre ella, porque pues están motivados a realizar este tipo de acciones, puede hacer un cambio interesante. Así que pues hay un gran porcentaje de este tipo de acción que deben cambiar, que deben en tal caso incentivar este cambio. Pero sigamos con esta increíble charla y sobre todo, Lucas, gracias por esta respuesta, pero para seguir abordando sobre estos puntos, me gustaría hacerle una pregunta a ambos, como para cerrar esta sección de este primer debate. Sabiendo que, para continuar con el tema, me gustaría pedirle a los dos sus valiosas opiniones sobre esto. ¿Qué recomendaciones, en tal caso, pueden brindarle a nuestra audiencia para lograr una definición clara de puestos, roles y competencias? Sandra, me encantaría escucharte a ti primero. Mira, gracias, Maylin. La verdad es que creo que no hay una respuesta única para nada, y la teoría siempre pelea con la práctica, digamos. Es decir, en la vida real te encuentras con que las cosas no son ni blanco ni negro, sino hay muchos grises en el caminar, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera de tener una buena definición de puestos se hace de arriba hacia abajo, es decir, teniendo estrategia. Y la estrategia habla del diseño organizacional basado en las necesidades de la organización y el modelo de negocio que tengan. Creo que esa conversación, muchas veces las organizaciones muy tradicionales lo han llevado a través del tiempo con consultores y con grandes intervenciones en momentos específicos. Pero con la vida actual, donde las transformaciones y los crecimientos se pueden dar de manera exponencial, o el mercado y el entorno de las organizaciones van requiriendo una movilidad más ágil, digamos, de las organizaciones. Esto se tiene que llevar como una reorganización
con base en las necesidades que tenga la organización. A veces son trimestrales, a veces son semestrales, a veces son anuales. La pandemia nos llevó a reinventarnos de manera abrupta, ¿no? Y en varios momentos dentro de la propia pandemia, ¿no? Y entonces a redefinir puestos y demás. Entonces, creo firmemente que esto viene de una práctica sólida de capital humano desde adentro, que tenga una vista de afuera hacia adentro de la organización, es decir, qué necesidades tiene el cliente, qué necesidades tiene el ecosistema para rediseñar la organización, y ya basado en eso, ahora sí alinear puestos. Cómo voy a atender a mis clientes, cómo voy a atender a mis grupos de interés, es decir, al accionista, a los empleados, a las comunidades, a los proveedores, etcétera, etcétera, y así alinear la estructura con modelos híbridos, es decir, las personas que están muy presenciales puede ser muy jerárquica, gestionando algo de agilidad, pero la agilidad no va para todas las estructuras, va para las estructuras muy digitales, ¿no? Entonces, bueno, creo que tienes que hacer como un tema híbrido y muy desde adentro de la organización. Totalmente. Y algo importante acá que nos escriben en el chat, Sandra, Jesús Granda, donde comenta que lo importante que son las estructuras flexibles, porque especialmente lo que él menciona, que la gente especializada para estos tiempos necesitan perfiles flexibles y que más que poderlos mover dentro de las estructuras de las organizaciones. Es más interesante. Fíjate, Maylin, que un tema que nos hemos encontrado es que a veces las necesidades de las organizaciones y de transformación van mucho más adelante de la legislación laboral de todos los países, no estoy hablando de México, de todos los países. Y hoy, por ejemplo, nosotros nos vemos en la necesidad de traer grande expertise de gente mayor de 60 años, que tienen muy buena expertise en cómo gestionar temas y que se articulan con equipos muy jóvenes y que agregan esa flexibilidad, pero que llevan estas personas mayores a las personas muy jóvenes el conocimiento o la trayectoria, digamos, y la experiencia, y las otras personas lo que requieren es agilidad también y tener una guía y línea, digamos, en ciertos temas. Entonces, y esta flexibilidad que mencionan, efectivamente se debe incluir en el perfil, pero tienes que inventarte entonces mecanismos de recontratar personas ya pensionadas y cosas así. Ajá. Totalmente. Lucas, tu aporte a este cierre de esta sección. Perfecto. Bueno, para tratar de agregar un poco sobre lo que decía Sandra, a mí me parece que es importante que se involucren todos los niveles de la organización, ¿no? Y Sandra mencionó un poquito sobre esto al principio. Y esto me parece fundamental para garantizar la comunicación y la coordinación fluida, pero de punta a punta de la compañía. Y después, un poco dado mi conocimiento en tecnología, creo que también podría sumar que es importante o que ayuda bastante tratar de, en este tipo de procesos, incluir el uso de tecnología que simplifique lo que es la definición de puestos, simplifique lo que es el diseño, la estructura organizacional, a través de proporcionar buenas prácticas para llevar adelante esta tarea. Y es más, el mismo uso de la tecnología muchas veces es útil para institucionalizar o dar la institucionalidad necesaria a ese diseño organizacional y poder facilitar la comunicación de la estructura organizacional hacia todo el resto o hacia toda la compañía. Creo que agregaría más que nada esos dos puntos. Increíble. Esto genera un espacio interesantísimo y qué mejor ahora seguir haciendo esta conversación en relación a lo que el siguiente tema que queremos abordar después de este cierre de estructuras organizacionales hablemos ahora sobre evaluación de desempeño. Así que, Sandra, con tu vasta experiencia en el campo de HR, nos gustaría conocer tu perspectiva sobre este tema tan crucial, la evaluación del rendimiento y su impacto en los planes de carrera de los empleados. Sabemos que este proceso es fundamental para impulsar el desarrollo profesional y el crecimiento dentro de una organización. ¿Podrías compartir con nosotros cómo has observado que la evaluación del rendimiento influye en los planes de carrera de los empleados y cómo se puede utilizar este proceso para impulsar su desarrollo económico?
Mira, la evaluación de desempeño y todo el tema de la gestión del desempeño ayuda a construir, a identificar temas del pasado y capacidad, digamos, de contribución que tienen los colaboradores al negocio, pero también te ayudan a construir el futuro, entendiendo digamos, la capacidad que tiene la persona de convertir en ejecución sus competencias y sus habilidades. Entonces, la evaluación de desempeño te habla y te muestra, digamos, cómo las personas van caminando en las diferentes metas y demás. La evaluación de desempeño tiene temas claves como tener metas claras, como estar ligadas a la estrategia de la organización, como el desarrollar al líder para que pueda hacer una buena retroalimentación y que aproveche la evaluación de desempeño como una buena conversación para conocer a sus colaboradores e incluso coacharlos, acompañarlos a tener planes de remediación o aprender un poco de ellos de la manera como hacen las cosas y demás. Entonces, creo que es una herramienta valiosísima para gestión de talento, es decir, creo que es la base para un pilar fundamental en temas de talento, que es contribución del colaborador al negocio. Entonces, manejarlo, tener historial, gestionar la data, entender qué porcentajes de personas tienen un desempeño que de acuerdo a la escala que tú pongas, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades a las que se encuentran? Que muchas veces las dificultades no son solamente que es que las metas o que el colaborador, sino a veces también es el líder, ¿no? O sea, que el líder no acompaña o no le da importancia a las metas o pone metas demasiado poco realistas, digamos, o no tiene una conversación adecuada con el colaborador para acompañarlo y entonces mostrarle la visión de hacia dónde van y entonces las metas no conectan con una visión y todo este tipo de cosas. Entonces, creo que es una base fundamental para la gestión del talento. Increíble. Te cuento que activamos nuevamente también una encuesta a la audiencia y nos cuenta que el 38% hoy en día en sus organizaciones no realizan este tipo de evaluaciones de rendimiento en los talentos. Me da bastante alegría escuchar que el 63% sí están realizando este tipo de evaluaciones periódicamente y lo están aplicando hoy en sus organizaciones, pero aún así tenemos un 35% que tenemos que buscar impulsar sobre ello. Lo importante que hoy cuenta justamente Sandra sobre el requerimiento de la gestión, sobre lo invaluable que es esto hacia los empleados y lo que pues estratégicamente ayuda a potenciar el desarrollo del talento y dándole también herramientas para construir carreras exitosas. Pero para continuar sobre esto, y obviamente gracias por contarnos esta, Sandra, desde tu perspectiva, Lucas, nos gustaría conocer los enfoques y metodologías de evaluación de desempeño que consideras más adecuados para analizar la productividad de los colaboradores. Sabemos que SOSBuilder ha desarrollado soluciones en este campo, por lo que tu visión será también bastante enriquecedora para que los asistentes puedan conocer un poco más sobre ello. Lucas, cuéntanos de ello. Bien, en mi opinión, Maylin, te diría que lo más fundamental para mí es que la evaluación de desempeño permite generar los incentivos correctos. Es decir, que las organizaciones, gracias a las metodologías de evaluación, pueden identificar y pueden recompensar a los colaboradores que más están contribuyendo con la misión de la organización. Y pueden ayudar a las empresas también a fomentar el desarrollo profesional y brindar también de esta manera más oportunidades de crecimiento. A ver, en términos generales, podría decir que las tres principales metodologías que se utilizan en el mercado laboral hoy en día son, en primer lugar, lo que es la evaluación de desempeño por objetivos, que es un método que se centra justamente, como comentaba Sandra hace un ratito, en definir objetivos específicos que cada colaborador debe alcanzar en un periodo de tiempo más o menos determinado, y las características que tiene este tipo de evaluación es que brinda claridad a los colaboradores sobre lo que se espera de ellos y permite al mismo tiempo alinear los objetivos, digamos, de las personas con los objetivos de la organización o los objetivos del negocio. Al mismo tiempo, este tipo de evaluaciones, si se hace bien, permite enfocarse tanto en resultados como en acciones, para que la evaluación de desempeño sea lo más objetiva y justa posible, porque sabemos que muchas veces los resultados exceden lo que es el desempeño directo de los colaboradores.
Y en este punto quisiera agregar también que desde mi opinión es bastante importante siempre que se pueda tratar de definir los objetivos de manera cuantitativa para que sean lo más concreto posible. Como por ejemplo poder aumentar las ventas en un 10% o reducir los costos en un 5% y demás. Estos son tipos de objetivos muy concretos que ayudan a que sea muy claro cuál es el objetivo a buscar. En segundo lugar, menciono lo que son las evaluaciones por competencias, que se encuentran en este caso centradas en lo que son las habilidades y los conocimientos específicos que un talento necesita para tener éxito en su rol, en su puesto, y a diferencia de lo que es la evaluación por objetivos, que se centraba, digamos, en las acciones y en los resultados, en este caso, este tipo de evaluación se centra en entender o en qué medida una persona cuenta con las competencias y con las habilidades necesarias para poder cumplir de la mejor manera con la responsabilidad que tiene su puesto, ¿no? Este método es fundamental a la hora del reclutamiento y la selección, pero también es fundamental a la hora de definir un ascenso, definir un plan de carrera, definir una posibilidad de crecimiento profesional dentro de la organización. Acá hay que tener en cuenta habilidades técnicas, como por ejemplo el conocimiento de cualquier tema o cualquier herramienta, pero también fundamentalmente habilidades blandas, como la capacidad de trabajar en equipo, resolver problemas, comunicarse de manera efectiva, liderar, entre otros. De hecho, para traer un caso, por ejemplo, el grupo Bimbo, sé que realizó un estudio donde muestra que la institucionalización del crecimiento profesional y planes de carrera basados en lo que es una evaluación de competencias bien realizada puede aumentar hasta un 5% la productividad de la empresa por año y reducir los costos hasta en un 10%. Y finalmente, para completar un poquitito las metodologías de evaluación más comunes, déjenme nombrar la evaluación 360 grados, que lo que busca es incorporar nuevos ángulos a lo que es la evaluación por objetivos, el ángulo del supervisor, a los compañeros de trabajo, subordinados, clientes. Y este método se usa para tratar de buscar una visión más holística del desempeño del colaborador. Y lo interesante es que incorpora estas distintas miradas que van un poco, exceden un poco lo que es la mirada del jefe o del líder del equipo, y permite también a la persona recibir feedback sobre las distintas aristas de su puesto, como puede ser la relación con los clientes o la relación misma con sus propios pares. Increíble. Lucas, sobre este último punto que abordaste, de nuestra audiencia, votado que solamente el 30% en sus organizaciones son las personas que aplican este tipo de evaluaciones de 360. Y el que mayor tiene características dentro de las compañías, con un 44% son evaluaciones de desempeño avanzadas por objetivos. Así que bueno, está bueno que este tipo de compañías también apliquen estas metodologías y ver que no solamente no estén aplicando este tipo de acciones, que sean en tal caso las que puedan ayudar a regir y a medir los objetivos de sus colaboradores. Y qué interesante que solamente un 11% hoy en día todavía no han aplicado este tipo de acción, o por lo menos dentro de nuestro chat no nos han dicho si tienen otro tipo de estrategia o están aplicando otras más. Pero entre las evaluaciones de objetivos y competencias y pues evaluaciones 360 son metodologías que hoy las organizaciones están aplicando. Así que es bastante interesante que la estén trayendo en sus empresas, y sobre todo que estén haciendo estos enfoques para medir, evaluar y sobre todo hacer el crecimiento a sus empleados y a sus colaboradores. Interesantísimo todo lo que nos contaste, Lucas. Para continuar abordando sobre esto y para cerrar sobre esta sección de gran tema, nuevamente le hago una consulta a ambos, pero empiezo por Sandra. Sandra, ¿qué consejos puedes ofrecernos para evitar que la evaluación del rendimiento se convierta en una carga de tiempo excesiva, y cómo asegurar que sea un proceso valioso y significativo tanto para los empleados como para la organización? ¿Qué nos puedes contar, Sandra? Es que yo creo que estamos hablando como si todas las evaluaciones fueran para lo mismo. Y las evaluaciones son diferentes. La evaluación de desempeño es un tema de contribución del colaborador al negocio y está basada en metas, objetivos y demás. La evaluación de competencias es una evaluación, esa evaluación de desempeño puede estar revisando
quizás algunas de las competencias que puede tener la persona para esa ejecución, como comunicación, como revisar y analizar asuntos y cosas así. Pero las competencias las evaluaciones de 360 grados, 360 grados o de 180 grados, que son entre pares y jefe nada más porque no tienen gente a cargo, son evaluaciones que se hacen una vez cada año o cada 2 años. Porque mover la organización para hacer evaluaciones de estas, donde 14 personas pueden evaluar a la misma persona, son muy desgastantes para la organización. Entonces, no son evaluaciones que se hacen en los mismos momentos y lo que tienes que hacer es una articulación de evaluaciones. Y no es lo mismo una organización que es muy productiva a una organización que puede ser de consultoría. La evaluación de desempeño es diferente. Entonces, se tienen que utilizar diferentes herramientas que articulas y que buscas, digamos, después con calibraciones del desempeño, donde los jefes evalúan el desempeño basado, digamos, en curvas dependiendo del desempeño que tuvo la organización y alinean así las curvas forzadas, digamos, para identificar cuántos son top performers, cuántos son performers ok, digamos, cuántos no, todavía les falta y cuántos están por debajo del 80%, ¿no? Entonces, y esos ejercicios los debes hacer con cierta periodicidad. Para que no lo hagas tan cansado, lo que haces es que, a mí me parece, y la manera como, la verdad es que llevo 35 años implementando evaluaciones de desempeño, ¿no? Entonces me ha tocado evaluar de todo tipo. Creo que la mejor manera es empezar con una autoevaluación, donde la persona hace un proceso de autoevaluación, se le dan las metas, tienen que haber fijado metas, a mí me gustan mucho fijar metas como los tipo OKRs, donde tienes una meta anual, pero tienes los KRs que son los Key Results trimestrales, y entonces los vas poniendo ligados a ese KPI anual, ¿no? Entonces, y son los pasos que vas dando trimestralmente para llegar allá, ¿no? Entonces, la persona hace una autoevaluación basada en esos OKRs trimestrales, ¿no? Y en pequeñas células puedes ir haciendo las calibraciones de desempeño. ¿Qué pasa si lo haces simplemente como autoevaluación? Que la persona se queda con su vista y no recibe retroalimentación. Esa es muy sencilla. El jefe tiene que tener una intervención donde se voltea, revisa las calificaciones y si logra hacer una calibración entre sus colegas donde reciba feedback del trabajo que está desarrollando la persona, va a ser un poco más equilibrada, digamos, la conversación. Porque a veces los jefes tienen una vista un poco sesgada, basada, digamos, en la interacción que pueden tener diariamente o no con un colaborador y a veces su desempeño es mejor o peor de lo que ellos lo ven, ¿no? Entonces, por eso las calibraciones son tan sanas, pero yo integro las calibraciones en momentos específicos basado en la complejidad que puede tener la organización o como te lo piden tus propios colegas de negocio, ¿no? Entonces, inicia con una autoevaluación, sigue con una valoración del jefe, donde termina en una conversación para que lleguen a un acuerdo y quede documentado el acuerdo. Ajá. En los procesos más complejos, justamente el jefe tiene que revisar cuáles son aquellas personas cuya autoevaluación están alineadas con su desempeño, cuáles son las personas que están muy desalineadas con la autoevaluación, o sea, el desempeño versus la autoevaluación, y entonces va gestionando hasta dejar los casos más complejos para dedicarles el tiempo adecuado. Y entonces de esa manera pues le dedica el tiempo que tiene que dedicarle a estos temas, pero sí, generalmente es un tema exigente. Totalmente. Esto es fundamental para garantizar que la evaluación sea una herramienta efectiva. Pero, Lucas, me encantaría también escuchar tu opinión sobre ello. Sí, diría que como cualquier proceso en el tiempo hay que ir trabajando para tratar de hacerlo lo más eficiente posible, ¿no? En este punto creo que es importante tratar de acortar los periodos de revisión de las evaluaciones desde el lado del equipo de RH, que se busque poder condensar la información de una forma clara y resumida, siempre tratar de buscar de automatizar todas las tareas manuales, porque si no, obviamente, se hace un poco, algo que es muy provechoso para la empresa puede no terminar haciéndose porque se hace tedioso o lleva demasiado tiempo. Claro, exactamente. Acá quizás, obviamente, agregar el uso de tecnología ayuda mucho a reducir toda la parte
tareas manuales, poder hacer la gestión de la información mucho más eficiente, que el procesamiento de esa data sea automático y fundamental también que los respectivos reportes e informes se puedan desarrollar de la manera más ágil y más automática posible, ¿no? Porque también ahí es donde hay mucha pérdida de tiempo. Y bueno, poder tener esos reportes, esos informes, esos dashboards, hace que se pueda sacar el jugo o el último jugo a esas evaluaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Lucas. La tecnología es una herramienta muy valiosa y más que hoy en día el tiempo invertido en estos procesos cuando operativamente gestiona una alta carga de horas, pueden ser procesos que pueden automatizarse, gestionarse a través de la tecnología para que así puedan dedicarse a esa inversión de tiempo a acciones estratégicas que puedan fundamentar y que puedan apoyar el crecimiento hoy tanto de las organizaciones como también el apoyo al crecimiento de los colaboradores. La tecnología es una muy valiosa ayuda. Pero para continuar con esta sección y finalizar, pues ahora me gustaría que adentremos en uno de los temas fundamentales también para el crecimiento y desarrollo del talento en el entorno laboral actual, la gestión de capacitaciones. Así que para abordar este tema crucial, quiero dirigir la siguiente pregunta a Sandra. Nos gustaría conocer tu perspectiva sobre la importancia de las capacitaciones y cómo el crecimiento y el desarrollo de los colaboradores en el mundo laboral actual. ¿Podrías compartir con nosotros tus ideas al respecto? Sí, mira, hoy más que nunca la capacitación se está volviendo fundamental. Con todo el tema del futuro del trabajo, desde que la OIT se pronunció en el 2017 de que debíamos transformar la manera como veíamos los trabajos, donde las personas están educadas en una carrera que muchas veces no aborda los desafíos que van a tener en el lugar de trabajo, y que básicamente todos los trabajos que teníamos podían estar sujetos a cambio gracias a los desafíos que tenemos en la Agenda 2030 y que yo pienso que dentro de poco van a escribir la Agenda 3050 o algo así. La capacitación se está volviendo en un tema más recurrente y de corto plazo, es decir, donde tú puedes, en lugar de tener unas certificaciones de 5 años o títulos, digamos, que se desarrollan en 5 años, poder tener todo este tema de educación empresarial y de desarrollo de habilidades en certificaciones cortas. Porque los empleadores están buscando retorno de la inversión en capacitación muy pronto, es decir, esperan que una persona vaya a un curso y que en 2, 3 meses ya estén recibiendo el retorno de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, la capacitación juega un tema fundamental y justamente creo que una fuente clave de identificar necesidades de capacitación es la evaluación de desempeño, ¿no? Es identificar como esas necesidades que tienen las personas, donde cuando colectivamente identificas si un nivel de la organización necesita desarrollar nuevas habilidades para la transformación o para el crecimiento o para los nuevos desafíos que tienen, entonces, ¿cómo le vas a entregar esa capacitación a esas personas orientados a las necesidades que tiene la organización de construcción de futuro, ¿no? Entonces, creo que la capacitación es el brazo innovador, digamos, y que siembra semillas en el corazón de los colaboradores. Y yo lo llamo de esta manera, yo digo que la capacitación pues es algo que uno siembra como capital humano y como organización en los colaboradores, pero el que riega la semillita es el jefe. Entonces, porque es el que con la evaluación de desempeño, con las conversaciones, con la interacción que tienen con ellos en el día a día, ayuda a que florezca, digamos, esa semillita de la capacitación. Y es el mejor jardinero. Perdón, es el mejor jardinero, debería ser el mejor jardinero. Entonces, y creo firmemente que también desarrollar las habilidades de liderazgo, identificarles como una visión de qué se espera del líder y este tema de desarrollar su habilidad personal desde la profesional, pero también el ser mejor persona, pero también ser mejor comunicador, pero todo este tipo de cosas también es algo que puede acompañar la organización a los líderes. No es un tema que deba entregarle exclusivamente a la empresa porque se puede quedar corto el líder si se queda exclusivamente con eso. Creo que hay un tema de autocapacitación también que uno debe estar buscando, pero creo que el futuro de todos está en la capacitación y en este tema de construcción y ensamble de conocimientos para responder a las necesidades del futuro. Increíble, increíble. Esto
en principio con todo lo que se desarrolla, con todo lo que seguimos buscando, pues como tú dices, somos también esos que vamos regando poco a poco estas plantitas para hacer el crecer y el seguimiento de todo lo que esto adentra en las organizaciones. Pero para continuar, Luzca, nos gustaría conocer tu perspectiva sobre cómo las empresas también pueden diseñar programas de capacitación que no solo impulsan el crecimiento del talento, sino que también generan un impacto positivo en la productividad y competitividad de las organizaciones. Sabemos que tu experiencia en el desarrollo de soluciones para la gestión de recursos humanos también es invaluable sobre esta discusión que estamos haciendo ahora. Perfecto, bueno, yo estoy muy en línea con lo que comentaba Sandra, ¿no? La verdad que siento que en esta época o en este mundo moderno, la capacitación es fundamental en el crecimiento, es fundamental en lo que es el desarrollo de talento, y si se direcciona correctamente, también se convierte en un componente que es fundamental para aumentar la productividad y la competitividad de la empresa. En este sentido, diría que para poder diseñar un programa de capacitaciones que busque fomentar lo que es la competitividad, la productividad de la empresa, es importante, primero, como decía Sandra, quizás desde las evaluaciones de desempeño, poder evaluar bien cuáles son esas brechas de capacitación, las necesidades de capacitación que tienen los distintos colaboradores. Lo segundo, para mí, fundamental, alinear esos puntos de capacitación en función de lo que son las necesidades específicas del negocio, ¿no? Hay que tratar de alinear lo que son las necesidades de los colaboradores con las necesidades que tenga la empresa. Después de esto, obviamente, elegir un método de capacitación que sea adecuado, elegir un proveedor adecuado, y también fundamental que estas capacitaciones estén sujetas a evaluación, sujeto a revisión, sujeto a que estén controlando los procesos, que haya una lógica de aprender y que el proceso de capacitación pueda ir mejorando. Puedo agregar que existen, si quieren, distintos tipos de programas de capacitación en la actualidad para las empresas. Hay programas con foco en lo que es la interacción social, se busca tratar de involucrar a todos o a muchos colaboradores en discusiones, actividades con otros colaboradores, y se busca favorecer que aprendan un poco de unos y de los otros, compartiendo sus conocimientos y compartiendo sus experiencias. Obviamente existen un montón de programas móviles y remotos, que son los que más se están implementando en estos tiempos, dado obviamente que se optimiza mucho el tiempo, se pueden realizar desde cualquier dispositivo con internet, cualquier hora, desde cualquier lugar. Funciona muy bien para casos donde hay personas que se trasladan y tienen tiempo de viaje y pueden aprovechar ese espacio. Sí, y este tipo de programas incluye todo lo que son los cursos online, los podcasts y cualquier tipo de programas digital. Una tendencia también ahora es incorporar componentes lúdicos dentro de los programas de capacitación. Existen distintos tipos, pero básicamente se busca incluir juegos con el objetivo de que las capacitaciones sean cada vez más atractivas y más divertidas, y esto involucre mucho más a los colaboradores. Y finalmente creo que, en mi opinión, lo que recomendaría es tratar de combinar un poquito de cada uno de estos, funcionar distintos métodos de aprendizaje, capacitaciones tanto en aula, pero online, con estas interacciones o aprendizajes más sociales, y fomentar que los colaboradores participen en los distintos tipos y vayan encontrando un poco cuál es el método que más les sienta o el método que más les guste para poder, a medida que van aprendiendo, también ir disfrutando y mantenerse motivados un poco con el aprendizaje. Increíble. Finalmente, déjame, porque ya que hice un poquito de investigación con respecto a esta pregunta cuando preparé, déjame traerles algunos datos interesantes que encontré cuando estaba armando un poco las respuestas. Primero, comentarles que estuve leyendo sobre un estudio preparado por la Universidad de Harvard que señalaba que empresas que invierten en el desarrollo de sus empleados tienen hasta un 21% más de probabilidades de ser rentables. Y esto lo justificaban diciendo que las personas que reciben capacitación, reciben oportunidades de desarrollo profesional, son más propensos a estar mucho más satisfechos con su trabajo, y esto los lleva a ser más productivos y más innovadores dentro de la empresa. Segundo dato que les traigo es que la Organización Internacional del Trabajo
detalla que personas que reciben capacitación de forma continua tienen un 34% más de probabilidad de ser innovadores. Y esto, o el estudio lo que argumentaba es que obviamente la capacitación brinda o proporciona nuevas habilidades y nuevos conocimientos que son importantísimos para generar nuevas ideas y generar nuevas soluciones. Y finalmente les agrego un dato del Instituto de Investigación PEU que señalaba que colaboradores que recibieron capacitación en habilidades de liderazgo tienen un 27% más de probabilidad de estar satisfechos con su trabajo. Y esto se debe a que estas capacitaciones o la incorporación de habilidades blandas ayuda a que las personas desarrollen las destrezas que necesitan para tener éxito en sus roles y de esta manera están más satisfechos con su lugar en la empresa. Mira, te sumo un dato más. De nuestros participantes, el 38% hoy no tienen un método de empleo para trabajar estas gestiones y evaluaciones. Entonces, todo lo que hoy tú nos contaste y lo que también nos aportó Sandra, va a enfocar también una nueva ventana a nuestros colaboradores para que puedan ir implementando todo lo que hoy conversábamos, todo lo que vamos continuando en Nacional Tema, para que puedan ver este tipo de metodologías que hoy se aplican, que hoy son exitosas en ejemplos de como los que nos trajiste hoy, en estudios que hoy en día indican sobre los beneficios que esto aporta. Así que esto es muy valioso para que este 39% de personas que hoy no están aplicando estas acciones puedan comenzar a sumarlas en sus organizaciones. Así que increíble estos datos que nos trajiste, Lucas. Para cerrar con este tema tan relevante, quiero invitar a mis panelistas, tanto a Sandra y a Lucas, a compartir con nosotros sus recomendaciones y mejores prácticas para gestionar de manera efectiva la información relacionada con las capacitaciones. Así que le hago esta pregunta a ambos. ¿Cómo podemos asegurar un seguimiento adecuado, una evaluación precisa y un impacto significativo en el crecimiento y la fidelización del talento? Sandra, te quiero escuchar a ti. Sí, Maylin, yo lo que hago es que yo segmento poblaciones de colaboradores. En mi libro le llamo arquitecturas humanas. Esto donde lo que se hace es organizar, digamos, por competencias y por habilidades y por temas que debe gestionar, digamos, el nivel de colaboración de colaboradores que se tenga. Pues no es lo mismo ser un alto directivo que un mando medio, que un operativo, digamos, pero no es lo mismo ser de ventas que ser de administración y finanzas o que ser de operaciones o producción y demás. Entonces, toda esa segmentación hay que hacerla para poder entregar una oferta de valor en términos de capacitación. Y creo firmemente que debe haber un ensamble de la capacitación. Capacitación requiere estrategia. Eso creo que es importante. No puedes sentarte y empezar a operar la capacitación desde una vista muy operativa, digamos, porque se puede perder la inversión. Entonces, es muy importante tener una vista de la estrategia de capacitación para hacer el ensamble de lo que es la capacitación de las cosas que solamente sabe hacer la organización y de las cosas que se pueden traer de capacitación desde afuera. O sea, hay gestión de capacitación de conocimientos internos, por ejemplo, los productos de la compañía, pues eso es el desarrollo del conocimiento de esos productos y de cómo se venden y los atributos y cómo implementarlos con los clientes y demás, pues eso es un tema muy interno que debe recabarse toda esa información y convertirse, digamos, en un proceso de que se le entregue a los nuevos colaboradores y que se evolucione con los colaboradores. Pero hay temas de tendencias de nuevas prácticas en términos de ventas, por ejemplo, o en términos de comunicación o competencias y demás, que eso sí se puede ensamblar con conocimiento externo. Entonces, debe hacerse un ensamble de capacitación entre temas internos con expertos internos y con consultores probablemente o con capacitadores externos que permitan tener una oferta valiosa y actualizada de capacitación. En los dos casos, si se hace de una sola manera, o solamente interna o solamente externa, si se hace solamente interna, se puede perder todo el tema de renovación y actualización del conocimiento. Y si se hace solamente externa, se pierde mucho el conocimiento y el bagaje interno
de cómo se hacen las cosas y la cultura se vuelve algo muy fútil y volátil que lo pueden copiar cualquier persona. Entonces, justamente el conocimiento y ese bagaje interno es lo que genera una cultura y lo que hace que no sea copiable, digamos, el modelo de negocio o los modelos, digamos, de trabajo que tienen las organizaciones. Entonces, sí, creo que esa es una manera, digamos, de manejarlo. Claro, no es lo mismo una empresa de 50 colaboradores que una de 3,000, ¿no? O una de 50,000. Totalmente, totalmente. Lucas, ¿qué recomendación nos puedes dar? Mira, me gustaría construir un poquito sobre la idea de estrategia, ¿no? que mencionaba Sandra recién. Obviamente para tener una buena lógica de capacitación, de fidelización del talento, o sea, la organización tiene que tener una estrategia de cómo lo quiere abordar. Y yendo quizás un poquito más atrás de cómo se logra una estrategia, creo que es bastante importante que las empresas empiecen a trabajar con información, con datos, que puedan realizar encuestas, que tengan una lógica de poder segmentar las poblaciones y poder ofrecerles a las distintas poblaciones dentro de la empresa un poco lo que necesitan, ¿no? Porque, como decía Sandra, ¿no? Dentro de una organización hay personas de distintas edades, de distintos perfiles, con distintas necesidades, y por eso la importancia de tener una estrategia que nos permita segmentar las distintas poblaciones y poder atenderlas de alguna manera con la capacitación o con la estrategia correcta para cada población. En este punto también, y para poder tener este tipo de estrategia o llegar a este tipo de cosas, es fundamental el uso de tecnología, el uso de datos, poder, digamos, de alguna manera poder tener cierto diagnóstico que te permita desarrollar la estrategia un poco ad hoc, un poco personalizada a lo que la empresa está necesitando. Perfectamente, Lucas, perfectamente. Dentro de todas estas distintas preguntas que también nuestra audiencia nos fue abocando en el chat, porque ya estamos por finalizar este espacio espectacular que creamos para ustedes, que activamos una última pregunta y continuando sobre un debate que inició Sandra a través de su red de LinkedIn. Sandra, activaste una pregunta el día de ayer a la tarde, en donde generaste un debate interesantísimo y queremos continuarlo por acá, en donde le consultaste a tu red y acá también nosotros queremos consultarlo a esta maravillosa audiencia. ¿Qué es lo más importante que Recursos Humanos puede ofrecer y entregar a un empleado? Te voy contando lo que nos fueron mencionando ellos. El 40% indica que las oportunidades de desarrollo profesional. Un 28% nos cuenta un ambiente de trabajo positivo y saludable. Un 8%, beneficios y compensación salarial competitiva. Un 22%, programas de bienestar y equilibrio laboral. Y hoy en día un 2%, que la empresa donde se desarrolle sea exitosa. ¿Qué te parecen estas cuentas? Me encanta escuchar porque finalmente el porcentaje más bajo que respondiste, que fue el 2%, dijiste. El 2% que la empresa donde se desarrollan sea exitosa. Creo firmemente, y esto lo desarrollamos en varios foros de profesionales de capital humano, y concluíamos con los expertos que lo más valioso que puede entregarle un área de capital humano a un colaborador, cuando lo mantiene y lo retiene y demás, es tener una empresa exitosa. Porque de nada te sirve tener la mejor esquema de bienestar o de compensación si la compañía está en procesos de cierre o está no pudiendo pagar no pudiendo tener el dinero para pagar las nóminas, o su producto no se vende de manera adecuada. Entonces, lo más valioso que puede hacer es construir y ayudar a construir una organización exitosa basada en su talento, alineando el talento para que impacte el negocio, ayudando a la organización a que cumpla sus metas y ayudando a que le den mucho peso y valor al talento que tienen dentro de la organización, entendiendo que los diferentes niveles juegan un papel fundamental. Increíble.
Increíble. Estos resultados dan un debate a muchísimas cosas que hoy las empresas todavía tienen que seguir trabajando y todavía deben seguir haciendo acciones. Pero para empezar a responder todas las consultas que nos llegaron por el chat, porque fueron muchísimas, no quiero dejar a nadie sin responder y voy a direccionar una primera pregunta de Gustavo Padrón. Esta pregunta acá te la voy a dirigir a ti, Sandra, porque mira lo que nos consulta Gustavo. Sobre ello me dice, ¿cuándo tomas en cuenta, por ejemplo, un KPI de calidad de servicio, en donde el resultado no depende de una persona, sino del equipo? Él nos consulta cómo se puede integrar para que tenga un peso en el desempeño del talento. Mira, hay diferentes mecanismos. Yo lo puedo tomar como, dependiendo del tipo de organización, lo he hecho como acelerador de la compensación, es decir, se paga un bono, el bono basado en las metas de la persona y dependiendo del NPS que consiga la organización enfocado en el cliente, que debe ser la sumatoria, digamos, de todas las encuestas de servicio, porque yo hago encuestas internas para cliente interno y encuestas externas enfocadas en el cliente y esta es toda la cultura de Customer Centric, digamos, pero al final del día los internos también juegan un papel en la cadena de valor al cliente. El NPS, dependiendo las calificaciones, puede convertirse en un acelerador de bono que multiplica, digamos, ese bono por un 0.5, por un 0.2 o dependiendo la bolsa de compensación que se tenga. Entonces, lo he usado como acelerador, pero también cuando se está apenas construyendo las bases de los modelos de compensación enfocados en desempeño y formando una cultura de Customer Centric, lo conecto con un porcentaje específico que se agrega al final del año. Es decir, puede ser que tu compensación y tu meta, digamos, todavía no estoy hablando de compensación porque creo que el tema compensación es todo un tema, pero debe estar alineado con el desempeño, sin duda, son ecosistemas alineados, digamos, o son prácticas alineadas para que hagan certeza organizacional, pero enfocados en el tema de desempeño. Lo que hago es que pueden sumar un porcentaje para completar o exceder el 100% de la meta. Entonces, generalmente cuando lo estás haciendo, es un adicional de 5 puntos, puede ser, ¿no? Y lo conectas no desde la vista de que a mí esta persona me podría evaluar el desempeño en servicio, sino al revés. Yo que necesito tu servicio, te doy una conexión, digamos, de que ese 5% que tengo la certeza que la compañía me permite linkear a mi desempeño, yo conecto mi desempeño a que tú deberías entregarme este servicio. Y entonces deberías poder poner el servicio, pero eso ya habla de que debes complejizar un poco más la evaluación de desempeño, pero sí, de esa manera es como lo he aplicado. Perfecto, Sandra. Acá hay otra pregunta y está dirigida a Lucas, nos la hace Alejandro. Y nos cuenta lo siguiente, Lucas. Nuestra empresa ha experimentado un cambio significativo en su estructura organizacional debido al crecimiento. Y él te pregunta lo siguiente, ¿qué enfoques y estrategias de gestión de talento podemos implementar para asegurarnos de que la transición sea fluida y que nuestros empleados se adapten eficientemente a la nueva estructura? Perfecto, bueno, muy buena pregunta. Arrancaría por decir que a medida que las empresas van creciendo, el rol de RH es cada vez más importante, ¿no? Increíblemente. Y es un momento fundamental para empezar a profesionalizar el área de RH. Ahora bien, yendo más a lo particular de la pregunta, diría que un punto importante en una empresa con crecimiento acelerado es comenzar, o si no lo venían haciendo, es profesionalizar su sistema de evaluación de desempeño. Por un lado, me parece que es importantísimo para poder o ayudar a alinear lo que son los objetivos de los equipos con los mismos objetivos de la compañía en un contexto de mucho cambio y de mucho crecimiento. Y por otra parte, me parece fundamental fomentar lo que es la comunicación y el feedback dentro de los equipos, que es algo que suele romperse o es muy sujeto a perderse en una empresa que está creciendo con el ritmo, con la velocidad o con la vorágine que trae un crecimiento acelerado. Así que pondría foco en los dos puntos, ¿no? Profesionalizar lo que es el área de RH
y al mismo tiempo enfocarnos en lo que es en la evaluación de desempeño, los beneficios que trae en la alineación de incentivos para fomentar que se pueda cumplir los objetivos de la organización. Increíble. Y yo quisiera Increíble. agregar algo, si te parece, Maylin. ¿Sí se puede? Sí, sí, por supuesto, ¿cómo no? A ver, es que estoy leyendo, dice que ya está la implementación de la estructura, del cambio de la estructura organizacional. Todo lo que dice Lucas es, estoy totalmente de acuerdo, pero también él pregunta que para que la transición sea fluida. Entonces, ¿cuáles serían los enfoques y estrategias de gestión de talento? Creo que cuando cambias la estructura organizacional, debes hacer una revisión, o debería estar muy alineada con la estrategia. Entonces, más que revisar exclusivamente el tema de la estructura organizacional, que debería estar sembrando las competencias y habilidades que requiere la organización, a veces la gente ve que el cambio de la estructura organizacional tiene que ver con que ya no hay 2 directores generales adjuntos, o ya no hay un director general y cambiaron a otro director general, pero a veces los cambios más fundamentales tienen que ver con que estoy sembrando un área de datos, estoy sembrando un área de customer experience, o estoy sembrando un área de project management, y sembrar eso sí significa todo un tema de capacitación para fluir esa transformación. Si es de otra índole, es decir, tiene que ver más con cambio de figuras y muy probablemente un tema de acercamiento a mercados o cosas así, muy probablemente tiene que ver más con comunicación y claridad de metas. Entonces, dependiendo del cambio organizacional, para que se haga más fluido, uno puede ser capacitación y el otro puede ser muy buena comunicación y mantener actualizada la estrategia. Es muy alineado con lo que decía. Increíblemente. Acá hay otra pregunta y esta va dirigida a ti, Sandra. Y nos pregunta Ramiro, ¿cómo evitar que la evaluación del rendimiento se convierta en un proceso subjetivo y sesgado y garantizar que se base en criterios claros y medibles? Creo que la evaluación de desempeño, yo la hago y me parece importante manejarla desde la estrategia con 5 dimensiones. O sea, que todos tengan metas en 5 dimensiones, como los del Balance Scorecard. Yo sé que estoy hablando lenguaje del siglo pasado. Pero tiene que tener temas, o alguna meta financiera, alguna meta de clientes, alguna meta de operaciones, alguna meta de gente y alguna meta de tecnología. Y que tenga pocas metas. Un indicador o 2 por cada dimensión. No queremos 35 metas para cada persona y todas muy dispersas, sino muy acotadas y muy claras para que tú puedas darle seguimiento. Entonces, entre más acotadas y más claras con un solo KPI, es mucho mejor para que pueda darse seguimiento y que se genere la conversación de la persona y que la persona sí la entienda, entonces pueda tener una conversación con el jefe. Increíble. Y cerramos este espacio con la última pregunta que nos llega acá y nos escribe Carlos. Y esta la dirige directamente a ti, Sandra. Carlos nos pregunta lo siguiente. Con tu experiencia, ¿consideras que recursos humanos se ha convertido en un área mucho más estratégica? De ser así, ¿cómo reforzar y dar más peso al área dentro de las organizaciones? Gracias, Carlos. Sí creo que el área ha cambiado muchísimo. A mí me tocó vivir, llevo 35 años en el área, me tocó pasar de ser un área administrativa y que gestionaba la nómina y los pagos al personal, a empezar a ser un área que ya gestionaba toda la práctica de diferentes prácticas, digamos, de desarrollo de gente, de capacitación, después ya de talento, y ya empezamos a hablar de un área que está presente en todas las mesas de decisiones. Y hoy en día ya es un área que está en el C-suite dependiendo de la dirección general e incluso tiene una posición dentro de los consejos de administración donde se le da governance al tema talento, tema de puestos y tema de compensaciones. Entonces cada vez cobra más fuerza el tema. Creo que para darle fuerza sí tiene que ver con el nivel de conversación que se puede tener. Es decir, estar en la mesa de la definición del negocio, mostrar
la transformación que debe tener el liderazgo, digamos, dentro de la organización, pero desde arriba, cómo la cultura impacta el negocio y demás. Y estoy hablando de estar desde la mesa de la dirección general, ayudando a tomar las decisiones importantes de la organización, donde estén presentes todas las prácticas de capital humano, creo que es clave. Y creo que uno de los grandes temas es que nosotros como profesionales de capital humano tomemos el reto de que nuestra carrera también continúe para ser consejeros dentro de los consejos de administración. A veces consideramos que no, ya terminó mi carrera como director ejecutivo de capital humano o directora o vicepresidente de capital humano o este tipo de cosas, ¿no? Se nos olvida que después también hay un más allá, que podemos presidir comités de evaluación y compensación dentro de las empresas medianas y chicas como consejeros para sembrar la práctica y empezar a tener la conversación desde los dueños de la organización. Entonces, y no para la carrera solamente dentro de las empresas, sino desde el governance en el Consejo de Administración. Totalmente, totalmente. Y parte del cambio no solamente radica del área de recursos humanos, que si bien, como me contaste, comenzaba desde hace muchos años desde un lado administrativo y hoy ha tenido una evolución, hoy ha tenido una transformación, hoy ha tenido poder y decisión también dentro de los aspectos estratégicos de la compañía, se ha transformado, ha crecido, ha evolucionado. Y hoy en día es uno de los parámetros donde se sigue cambiando constantemente. Aprendimos mucho de lo que fue esta situación pandémica y fue uno de los departamentos en los cuales dio un cambio de 180 grados. Así que esto es fundamental, la evolución, la transformación y el cambio que ellos siguen dando y formalizando y fomentando en cada una de las organizaciones. Así que un espacio increíble de debate, preguntas que creo que todavía nos quedaron por responder, pero no quiero demorar más porque si no vamos a tener una conversación de más de 3 horas acá y entiendo que también tienen otras actividades nuestros speakers con otros eventos a realizar en unas horas, así que vamos a cerrar este espacio principalmente agradeciendo a ustedes por participar en este evento, a esta audiencia increíble que se quedó conectado con nosotros para conversar con ustedes, expertos en sus áreas, con cada uno de sus conocimientos y espacios dentro de esta gran debate relacionado a la gestión del talento. Te agradecemos muchísimo, Sandra, por estar en este encuentro, por aportar todos tus conocimientos y sobre todo traer a esta audiencia información de gran relevancia, de importancia y sobre todo de cambio y transformación. Lucas, nuevamente siempre va a ser un placer tenerte en estos encuentros y sobre todo con tu experticia en tecnología, con tu experticia en todo lo que a nivel de problemática de recursos humanos se focaliza estas áreas, es de gran relevancia tu aporte a estos espacios. A esta audiencia maravillosa los invitamos a seguir conectados con nosotros porque esto, como siempre les decimos, no es para terminarlo acá, esto es un ciclo de webinar que sigue dando y que va a tener más espacios dentro de esto, así que los invitamos sobre todo a seguir las redes sociales de Softbuilder, que va a generar contenido sobre todo lo que hoy estuvimos hablando y también invitarlos a los próximos webinars que se van a desarrollar. También comentarles a los participantes que estuvieron conectados en vivo con nosotros que estarán recibiendo a través de sus correos electrónicos el certificado de asistencia para que puedan, obviamente, publicar y mencionar este espacio tan maravilloso que nos dieron estos dos speakers y puedan, sobre todo, comunicar lo que hoy aprendieron y conocieron sobre lo que hoy a gestión de talento nos lleva y nos trae. Nuevamente agradecido por el espacio, agradecidos a Sandra, Lucas, quieren en tal caso hacer un cierre de sus conclusiones, un espacio para darles a ustedes unos minuticos más sobre cada uno de sus experiencias en este espacio. Sandra, te escucho. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un honor estar aquí. La verdad es que siempre es grandísimo y emocionante poder responder los temas y las preocupaciones que vivimos hoy en temas de capital humano. Y lo más valioso de todo esto es darnos cuenta que todavía nos quedan cosas por hacer y que es un trabajo de constante construcción, evolución, desarrollo y cada vez vamos a estar más presentes dentro de las empresas. Gracias. No, a ti por darnos este espacio. Lucas, para despedirte. De mi parte, agradecerle a Sandra que ya ha estado acá con nosotros, compartiendo un poco todo su conocimiento. Y bueno, también a la audiencia por siempre estar acompañándonos.
que se sigan sumando a los nuevos eventos que vamos a estar organizando, siempre tratando de abordar los temas que son más de frontera para lo que es el espacio de recursos humanos. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto.